¿Y si el año 2026 no fuera solo un año más en el calendario, sino el umbral de una catástrofe inimaginable para la ciudad de Nueva York? Una profecía, sepultada en el tiempo, ha despertado. Y su advertencia para la metrópolis más icónica del mundo es tan escalofriante, que te dejará sin palabras. Este no es un cuento, es un presagio que ya late en el corazón de nuestra realidad. David Wilkerson, un hombre de fe, vio con una claridad aterradora cómo Nueva York se hundiría en un abismo de saqueos incontrolables, incendios devoradores y un pánico que ahogaría cada calle. Describió una visión de caos sostenido, donde la ley se desintegra y la esperanza se extingue. Lo más perturbador, las grietas de su visión ya se hacen visibles en el mundo de hoy, desde la inestabilidad económica global hasta la creciente anarquía social. Esta no es una historia lejana. Es un llamado urgente, un hiapos, destino hiapos, que se cierne sobre nosotros. Lo que Wilkerson reveló te revelará cómo prepararte, cómo protegerte, y por qué esta verdad es vital para tu propia supervivencia y la de tus seres queridos. ¿Estás listo para confrontar lo que viene? ¿O prefieres vivir en la ignorancia mientras el reloj avanza implacable? No te atrevas a apagar este vídeo. Permanece con nosotros hasta el final, porque la advertencia más crucial de David Wilkerson sobre el 2026, la que podría cambiarlo todo, está por ser revelada. Imaginen, por un momento, un colapso tan profundo en la ciudad de Nueva York para el año 2026, que todo lo que hemos vivido hasta ahora parezca meramente un ensayo general para la verdadera calamidad. ¿Qué pasaría si una profecía olvidada, pronunciada hace más de 50 años, detallara con inquietante precisión esta pesadilla inminente, y las señales aterradoras que la anuncian fueran ahora innegables, desplegándose ante nuestros propios ojos? Observen las torres de Manhattan, los símbolos imponentes de la ambición humana, la riqueza y el poder. ¿Podría ser que estas moles de acero y cristal, que desafían los cielos, sean en realidad espejos de nuestra propia soberbia, reflejando un mundo que se ha desviado demasiado de su curso espiritual? La ironía es profunda, la advertencia, aún más. El reloj corre, implacable, marcando el tiempo hacia ese fatídico año. No nos estamos simplemente acercando al 2026, estamos inmersos en una cuenta regresiva, que se acerca a sus últimos segundos, hacia un momento que un hombre de fe, David Wilkerson, vio que dejaría al mundo sin palabras. ¿Es este el destino que nos espera, o acaso una advertencia final antes de que el velo de la ilusión se desgarre por completo? David Wilkerson, un nombre que quizás muchos han olvidado, fue más que un predicador. Fue un visionario, un centinela espiritual que, a mediados del siglo pasado, alzó su voz para desvelar los secretos de un futuro sombrío, un futuro que, en muchos aspectos, ya ha comenzado a manifestarse. Su visión no fue un sueño fugaz ni un pensamiento pasajero, fue una revelación vívida y detallada de los acontecimientos por venir. Pero, ¿quién fue este hombre, y por qué sus palabras, pronunciadas hace décadas, resuenan con una urgencia tan escalofriante en este preciso instante? Su historia es la de un alma profundamente conmovida por algo que trasciende la comprensión humana, un mensajero que vio más allá de lo evidente, hacia las profundidades de un porvenir incierto. La idea misma de que una metrópolis como Nueva York, el corazón palpitante del comercio global y la cultura, pudiera sucumbir a un colapso tan devastador, nos confronta con una verdad incómoda. ¿Será que nuestra fe inquebrantable en la solidez de nuestros sistemas ha cegado nuestra percepción ante los presagios que susurran desde las sombras? Este viaje no es solo una exploración de una profecía, es una introspección colectiva sobre el alma de la humanidad. Cada grieta en la estructura de nuestra sociedad, cada eco de caos que resuena en las noticias, ¿no son acaso las advertencias del propio Wilkerson manifestándose, invitándonos a mirar más allá de lo superficial y a cuestionar la dirección de nuestro propio destino? El presagio de 2026 no es un cuento de hadas. Es un llamado a la vigilancia, un susurro en la noche que nos exige prestar atención a las señales. ¿Podemos permitirnos ignorar lo que un profeta vio venir, cuando el reloj cósmico avanza sin piedad hacia un año que podría cambiarlo todo para siempre? Antes de que el mundo escuchara sus profecías más inquietantes, David Wilkerson era un hombre de Dios con una misión inquebrantable. A finales de los años 50, abandonó la comodidad de su pequeña iglesia en Pensilvania y se adentró valientemente en los rincones más oscuros de la ciudad de Nueva York. Allí, entre pandillas, violencia y adicción, llevó un mensaje de redención donde nadie más se atrevía a entrar. Su historia, desgarradora y real, fue inmortalizada en el libro Iqud, La cruz y el puñal Iqud, tocando a millones de corazones y estableciendo un precedente de autenticidad para su ministerio. Pero el momento que marcaría su vida,
y quizás el destino de una nación, llegó en 1973. Wilkerson afirmó haber recibido una aterradora visión directamente de Dios. Él insistió en que no era un sueño fugaz ni una fantasía religiosa, sino una revelación vívida y detallada de las cosas por venir Era el testimonio de un hombre profundamente conmovido, un alma que había sido investida con la capacidad de ver más allá del velo del tiempo, hacia un futuro que pocos podían concebir. En aquella época, sus advertencias resonaron con incredulidad. Habló de un inminente colapso económico, disturbios en las principales ciudades, iglesias cerradas y calles inundadas de miedo Muchos lo descartaron como un fanático religioso, sus palabras consideradas las divagaciones de una mente demasiado ferviente. ¿Cómo podía la poderosa América, con su economía robusta y su aparente estabilidad, enfrentarse a tal oscuridad? Sin embargo, a medida que las décadas avanzaban, las piezas de su visión comenzaron a encajar con una precisión escalofriante. El crash de 2008 conmocionó al mundo, y para aquellos familiarizados con su profecía, se sintió como el comienzo de lo que él había visto Fue un eco distante, pero innegable, de la sacudida económica que Wilkerson había descrito con tanta claridad. ¿Fue mera coincidencia, o el cumplimiento de una advertencia divina? Más recientemente, los signos se han vuelto aún más pronunciados. Las protestas que se convirtieron en caos, el transporte público paralizado, las tiendas vandalizadas a plena luz del día son presentadas en el guión como destellos de este malestar del que Wilkerson había advertido. Estas no son solo noticias, son las manifestaciones físicas de una enfermedad espiritual más profunda que corroe el tejido social, tal como el profeta lo había intuido. La actual inestabilidad económica a nivel mundial el aumento imparable de la inflación y el creciente endeudamiento global, son resaltados como las grietas de las que Wilkerson habló grietas que ahora son visibles y se extienden a medida que nos acercamos al año 2026. El profeta no solo habló de problemas generales, se refirió a Nueva York específicamente, describiendo fuegos incontrolables, negocios cerrados y una ola de pánico generalizado. El rol de Wilkerson no fue el de un augur, fue el de un centinela un vigía que, desde su atalaya espiritual, alertaba a un mundo dormido sobre el peligro inminente. Él no buscaba atención, sino que llevaba una carga un peso profético que le impelía a hablar. Sus palabras no son un mero relato histórico, son un legado, una llamada atemporal a la reflexión y a la acción. ¿Fue Wilkerson simplemente un hombre con una premonición extraña, o un verdadero mensajero, cuya voz nos llega desde el pasado para advertirnos sobre nuestro propio destino? La exactitud de sus predicciones pasadas nos obliga a considerar seriamente la posibilidad de que lo peor, lo que vio para 2026, aún esté por venir, y que pueda afectarnos más de lo que jamás imaginamos. El velo que separa el futuro del presente se vuelve cada vez más delgado. Lo que David Wilkerson vio en 1973, una visión tan aterradora que parecía imposible en su tiempo, ahora resuena con una urgencia escalofriante en el año 2024 y 2025. Los presagios de antaño ya no son sombras distantes, son las grietas visibles, profundas y extendiéndose, en los cimientos de nuestro mundo. Consideremos la implacable inestabilidad económica a nivel mundial Wilkerson predijo un tiempo en que los cimientos de la economía estadounidense serían sacudidos tan violentamente que la gente dejaría de confiar en los sistemas que alguna vez creyeron inquebrantables ¿No es esto precisamente lo que observamos hoy? La inflación sube, la deuda se profundiza y la confianza en nuestras instituciones financieras se desvanece como el humo. El crash de 2008 fue solo el principio, la primera advertencia de una tormenta mucho mayor. Observamos las decisiones extrañas de los líderes mundiales una sensación generalizada de que algo se avecinaba, pero nadie podía explicarlo En un tablero geopolítico cada vez más volátil, con conflictos que estallan y se apagan, y alianzas que se rompen con una fragilidad alarmante, ¿es esto acaso el cumplimiento de la confusión y la falta de sabiduría que el profeta vislumbró? La incertidumbre se cierne sobre nosotros como una nube oscura, eclipsando toda esperanza de estabilidad. Las calles de nuestras propias ciudades se han convertido en escenarios de lo que Wilkerson describió como disturbios en las principales ciudades Las protestas que se convierten en caos, el transporte público paralizado, las tiendas vandalizadas a plena luz del día no son ya eventos aislados.
Son síntomas de un malestar profundo, un pulso de ira y desesperación que late bajo la superficie de la civilización, confirmando que las IQOT, grietas de las que Wilkerson habló IQOT, ya no pueden ocultarse. Él no utilizó términos económicos complejos, habló con una claridad que ahora parece profética. Advirtió que IQOT, industrias enteras se secarían, el crédito desaparecería IQOT, y la familia promedio sentiría una presión tan intensa que IQOT destruiría hogares y rompería espíritus IQOT. ¿No resuenan estas palabras con la lucha diaria de millones que enfrentan la precariedad laboral y la erosión del bienestar económico? Para un alma sintonizada con las profecías, estas no son meras coincidencias. Son las pruebas innegables, las IQOT, señales IQOT, que el tiempo se agota, que el destino no es una abstracción, sino una fuerza que se materializa con cada titular noticioso. Es el IQOT, eco innegable de una profecía IQOT, que nos recuerda que estamos presenciando el IQOT, comienzo de algo mucho más severo IQOT. La conexión entre las palabras de Wilkerson y la realidad actual es un IQOT, puente IQOT, que une el pasado profético con nuestro presente turbulento. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que lo que se avecina en 2026 no es un evento fortuito, sino la culminación de un proceso que ha estado en marcha durante décadas, un IQOT, colapso más profundo, más oscuro, irreversible IQOT, del que Wilkerson advirtió. Estas no son incidencias al azar, son los IQOT, temblores iniciales IQOT, los heraldos de una IQOT, convergencia, múltiples desastres ocurriendo a la vez IQOT, que abrumarán cada sistema, ya sea financiero, político, social o espiritual. La pregunta retórica persiste, flotando en el aire como una niebla densa. ¿Podemos, o más bien, debemos, seguir ignorando estas advertencias, o es hora de despertar ante la verdad que se revela? El año 2026 se cierne sobre nosotros como una guillotina silenciosa, y lo que David Wilkerson vio venir para la ciudad de Nueva York es un escenario tan aterrador que IQOT dejará sin palabras IQOT. Imaginemos una metrópolis que, en un instante, se vuelve IQOT, casi irreconocible IQOT, donde la majestuosidad de sus rascacielos cede ante una visión dantesca de caos y destrucción. Una ciudad que alguna vez fue un faro de esperanza, se convierte en un símbolo de la desolación. Wilkerson describió IQOT, bloques enteros en llamas IQOT, un fuego que no sería un accidente aislado, sino una furia que consumiría la ciudad. Negocios que prosperaban, IQOT, despojados hasta los cimientos, sus ventanas destrozadas, sus estantes vacíos por multitudes de personas desesperadas IQOT. Esto no sería un momento de pánico fugaz, sino un IQOT, caos sostenido, días, incluso semanas de destrucción sin piedad IQOT, donde la ley y el orden se desintegrarían por completo. El rugido incesante de las sirenas se convertiría en el himno de la desesperación, pero los bomberos, abrumados por la magnitud del desastre, apenas podrían contener las llamas que IQOT se extenderían por el cielo nocturno IQOT. La policía, los garantes de la ley, IQOT, quedarían paralizados, inseguros de cómo responder IQOT, sus protocolos, su entrenamiento, su autoridad, inútiles frente a la anarquía que se desataría. Sobre la ciudad, una IQOT, densa nube de miedo IQOT, se posaría, una presencia constante que sofocaría cualquier atisbo de esperanza. Wilkerson no pintó este cuadro para infundir pánico, sino para exponer una verdad brutal, IQOT, cuando Dios es expulsado de la sociedad, el miedo rápidamente toma su lugar IQOT. Es un espejo sombrío que nos muestra el reflejo de nuestra propia fragilidad espiritual, de cómo la arrogancia humana puede llevar a la autodestrucción. Los líderes gubernamentales, aquellos en quienes confiamos para guiarnos, serían IQOT, golpeados por la confusión IQOT, tomando IQOT, decisiones basadas en el miedo, no en la sabiduría IQOT. Sus planes cambiarían cada hora, y el público perdería toda confianza en quienes se suponía que debían protegerlos. Este colapso de liderazgo sería, en sí mismo, un factor que exacerbaría el caos, llevando a una espiral descendente de desconfianza y aislamiento. La violencia que él vislumbró no sería algo que viniera de una guerra o de un ataque externo, IQOT, vendría de adentro, una ruptura del orden tan completa que la gente actuaría de maneras que nunca pensaron que serían capaces IQOT. El hambre, la rabia, la desesperanza, serían los motores que impulsarían a las personas a destruir lo que alguna vez les dio vida, tiendas de comestibles, farmacias, tiendas de ropa, IQOT, todo destrozado en cuestión de horas IQOT. Es la imagen de una ciudad que se devora a sí misma, un IQOT, destino IQOT, trágico que Wilkerson vio como la manifestación física de una IQOT, llama más profunda IQOT, que ardía en los corazones de las personas, alimentada por la rebelión, el orgullo y la distancia de Dios. La IQOT, retribución IQOT, no sería un rayo del cielo,
sino la consecuencia natural de una fundación moral que se había desmoronado mucho antes de que los incendios comenzaran. La visión de David Wilkerson no se detuvo en los confines de Nueva York, se extendió, con una premonición escalofriante, a los confines del mundo. Él vio que el colapso que se iniciaría en la Gran Manzana no se detendría allí. Lo que describió fue un IQOT, terremoto financiero IQOT, con su epicentro en el corazón de la economía estadounidense, pero cuyas IQOT, ondas de choque rodearían todo el planeta IQOT. ¿Es esto simplemente una profecía, o una advertencia de nuestro destino interconectado? El profeta vislumbró una IQOT, catástrofe económica global IQOT, desencadenada por una serie de decisiones y fallas que comenzarían en Estados Unidos y luego desatarían el pánico en cada centro financiero importante del mundo. La idea de que una sola nación pueda arrastrar al resto del globo a un abismo financiero es aterradora, pero Wilkerson la pintó con una claridad que ahora parece premonitoria ante la fragilidad de nuestra economía globalizada. Él advirtió sobre IQOT, mercados de valores que se desplomarían de una manera que haría que las recesiones anteriores parecieran pequeñas IQOT. IQOT, bancos que cerrarían de la noche a la mañana, dejando a millones sin acceso a su propio dinero IQOT. Imaginemos un escenario donde IQOT, las tarjetas de crédito dejarían de funcionar. Los cajeros automáticos estarían vacíos IQOT, y los gobiernos, en su desesperación, IQOT, se apresurarían a tranquilizar al público IQOT. Pero, como predijo Wilkerson, IQOT, sus palabras ya no tendrían peso. La gente no confiaría en lo que escuchaba. La confianza se desvanecería y la economía mundial se detendría como un coche sin combustible IQOT. Naciones enteras, aquellas que habían IQOT, pedido prestado fuertemente IQOT, se encontrarían IQOT, incapaces de pagar IQOT. Las alianzas se romperían, y las protestas no solo estallarían en Nueva York, sino en ciudades como Londres, París, Tokio, y más allá. La visión de Wilkerson nos obliga a confrontar la interdependencia de nuestros sistemas y la vulnerabilidad inherente a una economía basada en la fe en la confianza mutua. El profeta describió un panorama donde el IQOT, tráfico aéreo estaría en tierra, los buques de carga quedarían anclados en los puertos, y los estantes de las principales ciudades se vaciarían a medida que las cadenas de suministro se congelaran IQOT. La IQOT, economía global, se paralizaría como una máquina que ha funcionado demasiado tiempo con demasiada fuerza y finalmente se avería IQOT. ¿Es esta la IQOT, retribución IQOT, que nos aguarda por construir un sistema tan complejo y frágil, tan alejado de los principios fundamentales de la providencia? Wilkerson insistió en que esto no era alarmismo. IQOT no era un hombre que buscaba atención. Llevaba una carga IQOT. Él creía que esta IQOT, sacudida económica IQOT, sería una IQOT, llamada de atención IQOT, para gobiernos, corporaciones e individuos por igual. Nos advirtió que no pusiéramos nuestra confianza IQOT, en la riqueza o los sistemas, sino en Dios. Porque cuando la economía falla, solo la fe permanecerá IQOT. Es una advertencia que, en medio de la vorágine financiera actual, resuena con una verdad atemporal, una verdad que el destino nos empuja a reconocer. Mientras muchos se obsesionan con el caos visible en las calles, David Wilkerson miró más profundamente. Él creía que el mayor peligro no residía en lo externo, sino IQOT, dentro, no dentro de los edificios, sino dentro de los corazones de las personas IQOT. Describió una crisis espiritual que crecía silenciosamente bajo la superficie, una fuerza insidiosa que, eventualmente, estallaría en los desastres visibles de los que había advertido. Este es el espejo más oscuro, reflejando el alma de una sociedad en decadencia. Según Wilkerson, el verdadero colapso comenzaría cuando IQOT, la gente ya no sintiera la necesidad de Dios IQOT. Esto se manifestaría en una IQOT, ruptura espiritual donde el bien y el mal ya no importarían, y donde la rabia sería más fuerte que la razón IQOT. La IQOT, anarquía se volvería tan grave que incluso aquellos que nunca habían temido por su seguridad se sentirían atrapados en sus propias casas IQOT. ¿No es esto un reflejo exacto de la polarización y la intolerancia que vemos hoy, donde la verdad es relativa y la emoción rige sobre la lógica? Él vislumbró hogares IQOT, dominados por la ansiedad, donde los padres ya no sabrían cómo proteger a sus hijos IQOT. Donde antes había risas, habría silencio, donde antes había paz, tensión. El miedo se convertiría en una IQOT, presencia diaria, no un momento pasajero, sino una sombra constante IQOT. Este IQOT, destino IQOT, de angustia familiar es una consecuencia directa de la distancia de lo divino, donde el refugio del hogar se convierte en una prisión de la incertidumbre. La juventud, esa generación destinada a heredar el futuro,
sería Iquot, tragada por la oscuridad. No solo en las calles, sino en sus almas Iquot. Wilkerson describió una Iquot, ola de adicción como nunca antes se había visto Iquot, donde los jóvenes buscarían llenar Iquot, un vacío en sus corazones con cualquier cosa que pudieran encontrar Iquot, drogas, alcohol, pornografía, violencia. ¿No son las estadísticas actuales sobre salud mental y adicción entre los jóvenes un eco desgarrador de esta Iquot? Profecía Iquot. La ausencia de una Iquot, base moral Iquot, una generación criada Iquot, sin el conocimiento del bien y el mal, sin la guía de las Escrituras, sin la presencia de Dios en el hogar Iquot, sería la causa de su desesperación. El sistema de salud, que muchos confían sin cuestionar, Iquot, sería puesto de rodillas Iquot, no por un solo evento, sino por una serie de crisis que lo abrumarían. Wilkerson vio este colapso como un reflejo de una sociedad Iquot, tan enfocada en el éxito material que había ignorado su salud espiritual durante demasiado tiempo Iquot. El profeta no pintó este cuadro para provocar el pánico, sino para Iquot, exponer una verdad, que cuando Dios es expulsado de la sociedad, el miedo rápidamente toma su lugar Iquot. Este miedo, dijo, Iquot, no llama, sino que irrumpe Iquot. Es una advertencia sobre la Iquot, retribución Iquot, ineludible que nos espera cuando el tejido moral de nuestra sociedad se desgarra, dejando al alma humana expuesta y vulnerable. David Wilkerson no vio a Nueva York simplemente como un lugar, sino como un Iquot, símbolo Iquot, un Iquot, símbolo poderoso e imponente del orgullo humano, la riqueza, la influencia y la independencia de Dios Iquot. Para él, la ciudad representaba algo mucho más profundo que rascacielos o cultura, era un Iquot, espejo espiritual que reflejaba la condición de un mundo que se había alejado de su creador Iquot. Y en su visión, la caída de Nueva York no sería solo un colapso físico, sino un Iquot, mensaje divino para el mundo entero Iquot. Esta es la técnica del Iquot, espejo Iquot, en su forma más pura, un evento geopolítico, un desastre natural o económico, se convierte en un reflejo directo del estado espiritual de la humanidad. La Iquot, retribución Iquot, no es un castigo caprichoso, sino una consecuencia lógica, un eco de las elecciones colectivas que han llevado a una civilización a alejarse de lo trascendente. Wilkerson creía que Dios permite el juicio no por crueldad, sino como un Iquot, acto final de misericordia, una última oportunidad para el arrepentimiento antes de la destrucción completa Iquot. ¿Es esto lo que estamos presenciando ahora? Los Iquot, signos Iquot, del 2024 y 2025, ¿no son acaso las últimas llamadas de atención antes de que el Iquot, destino Iquot, nos alcance en su totalidad? Describió a Nueva York bajo Iquot, juicio espiritual Iquot, no solo por sus acciones, sino por su Iquot, papel en llevar a otros al pecado Iquot. Como centro global de finanzas, moda, medios e influencia, también se había convertido en un lugar donde la Iquot, corrupción, la inmoralidad y la apatía espiritual habían crecido sin control Iquot. Es posible que los grandes centros de poder mundano sean también los epicentros de la debilidad espiritual, los primeros en sentir el peso de la Iquot, profecía Iquot. Él advirtió que lo que sucedería en Nueva York sería más que una tragedia nacional, sería una Iquot, llamada de atención para las naciones, una exhibición pública de lo que sucede cuando una sociedad elimina a Dios de sus cimientos Iquot. Las imágenes que vio de llamas, disturbios, edificios rotos y personas destrozadas no eran solo eventos, eran Iquot, señales. Señales de que el tiempo se estaba agotando Iquot. Para Wilkerson, la caída de la ciudad era una Iquot, imagen espiritual de la caída de la humanidad Iquot. Orgullosa, poderosa y, sin embargo, Iquot, completamente indefensa sin Dios Iquot. Él suplicó a América que viera esto no como un caos aleatorio, sino como una Iquot, advertencia divina, un llamado a detenerse, a reflexionar y a regresar Iquot. Porque si un lugar tan poderoso como Nueva York pudiera caer en un instante, ¿qué podría permanecer en pie? Es la Iquot, caja de misterios Iquot, de la propia existencia, un enigma que exige una respuesta. El ojo profético de David Wilkerson no solo discernió la decadencia de la sociedad, sino que penetró en el corazón de la fe misma, revelando una verdad aún más inquietante, la Iquot, sombra de la iglesia Iquot. Él creyó firmemente que el Iquot, verdadero colapso comenzaría cuando la gente ya no sintiera la necesidad de Dios Iquot. Esta no era una persecución externa, sino un enfriamiento interno, una apostasía silenciosa que se manifestaría de maneras desgarradoras. Él vio Iquot, iglesias perdiendo su luz Iquot, no por leyes o persecución, sino por una Iquot, frialdad Iquot, espiritual.
Santuarios que una vez estuvieron Iquot, llenos de adoración se volvieron vacíos, silenciosos, olvidados Iquot. ¿No resuenan estas palabras con la disminución de la asistencia a la iglesia en muchas partes del mundo moderno, donde los edificios imponentes permanecen, pero las almas se han marchado? Es la Iquot, caja de misterios Iquot, de la fe misma, donde la forma permanece pero el espíritu se desvanece. Los ministros, aquellos que deberían ser los Iquot, centinelas Iquot, predicaban Iquot, mensajes que agradaban al oído pero no hacían nada para confrontar el pecado Iquot. Las congregaciones estaban Iquot, más interesadas en la comodidad que en la verdad Iquot. Este es el Iquot, espejo Iquot, que Wilkerson nos ofrece, una iglesia que se adapta al mundo en lugar de transformarlo, perdiendo así su sal y su luz. La Iquot, profecía Iquot, aquí no es de un evento externo, sino de una erosión interna del poder espiritual. La advertencia de Wilkerson era cruda, Iquot, el pecado ya no estaba oculto. Era celebrado. Los predicadores ya no advertían. Entretenían. La gente ya no oraba. Actuaban Iquot. En ese clima de confort y compromiso, él vio Iquot, la mano de Dios levantándose Iquot, no solo para bendecir, sino para Iquot, sacudir todo lo que pudiera ser sacudido Iquot. Es una Iquot, advertencia Iquot, sobre la Iquot, retribución Iquot, divina que se manifiesta cuando la fe se convierte en una actuación vacía. Él vislumbró una generación creciendo Iquot, sin conocimiento de las Escrituras, sin cimientos de fe Iquot. Y cuando llegara la Iquot, sacudida Iquot, como seguramente lo haría, Iquot, no tendrían donde apoyarse Iquot. Esto es un presagio emocional, un lamento por las almas perdidas en un desierto espiritual autoimpuesto. La falta de una Iquot, base moral Iquot, en los jóvenes no es solo una falla educativa, sino una crisis espiritual profunda que dejará a las futuras generaciones indefensas. Para Wilkerson, esto no era solo una crisis de creencia, era una Iquot, advertencia Iquot, de que, Iquot, sin un retorno a Dios, la caída sería total Iquot. La Iquot, sombra de la iglesia Iquot, se cierne sobre nosotros como un recordatorio sombrío de que la fuerza de una sociedad está intrínsecamente ligada a su salud espiritual. La Iquot, profecía Iquot, de Wilkerson nos insta a mirar más allá de las paredes de la iglesia y hacia el corazón de la fe misma. El año 2026 no es solo una fecha en el calendario, es, según David Wilkerson, una Iquot, línea divisoria Iquot, un umbral crítico que marcará el Iquot, comienzo de algo aún más severo Iquot. Es el punto de inflexión, el Iquot, destino Iquot, que se acerca con una urgencia que nos exige atención. Las cómodas ilusiones que hemos tejido a nuestro alrededor, aquellas que nos protegen de la dura realidad, Iquot, finalmente serían despojadas, y la verdad confrontaría al mundo Iquot. Wilkerson no describió este evento como una explosión singular o un desastre aislado. Él habló de una Iquot, convergencia, múltiples desastres ocurriendo a la vez, abrumando cada sistema financiero, político, social y espiritual Iquot. Es la Iquot, caja de misterios Iquot, de la historia desenrollándose, donde cada hilo de calamidad se entrelaza para formar un tapiz de caos sin precedentes. La Iquot, advertencia Iquot, aquí es sobre la simultaneidad y la interconexión de las crisis. La gente estaría Iquot, viviendo la vida como de costumbre, y luego, en lo que pareció un solo momento, todo cambiaría Iquot. Este es un presagio que golpea el corazón de nuestra seguridad, recordándonos la fragilidad de la existencia cotidiana. Y fue específico, Iquot, comenzaría en América, y el efecto dominó iría mucho más allá de sus fronteras Iquot. La Iquot, profecía Iquot, se ancla en un lugar y un tiempo, pero su alcance es universal. Es un Iquot, espejo Iquot, que refleja cómo las decisiones de una nación pueden tener consecuencias globales, un recordatorio de nuestra interdependencia. Este mensaje no fue diseñado para causar pánico. Wilkerson era un pastor antes que un profeta, Iquot, su corazón se quebrantaba por las almas de las personas Iquot. Pero advirtió que 2026 sería una Iquot, línea divisoria Iquot, un año en el que la verdad nos confrontaría. Su propósito era Iquot, corregir, pero también exponer Iquot, desvelar las mentiras que hemos creído y las idolatrías que hemos abrazado. La elección es nuestra, el llamado es Iquot, urgente Iquot. Iquot, el lado que la gente eligiera en ese momento daría forma a todo lo que vendría después Iquot. Esta es la Iquot, advertencia Iquot, final, la bifurcación en el camino del Iquot, destino Iquot.
El tiempo se agota, y el mundo se precipita hacia un momento en que las advertencias cesarán y las consecuencias comenzarán. ¿Estamos listos para el IQOT, ajuste de cuentas IQOT, de 2026? En medio de las visiones más oscuras de David Wilkerson, un hilo de luz inquebrantable recorría su IQOT. Profecía IQOT, la promesa de que IQOT, Dios no se quedaría sin un testigo IQOT. Incluso en el corazón de la destrucción, en el epicentro de una ciudad que se desmorona, IQOT, habría una luz que no se apagaría IQOT. Esta es la IQOT, esperanza IQOT, que emerge de la IQOT, caja de misterios IQOT, más profunda. Un IQOT, remanente IQOT, un grupo fiel de creyentes que IQOT, no serían sacudidos IQOT, personas que se mantendrían firmes en su fe incluso cuando todo lo demás a su alrededor colapsará. Este remanente no sería el más ruidoso ni el más visible. Pero serían IQOT, firmes, anclados, espiritualmente despiertos IQOT, mientras otros dormían. Mientras el mundo perseguía la comodidad, ellos habían elegido el compromiso. Mientras otros ponían su confianza en el dinero, el éxito o la política, este grupo se había mantenido IQOT, silenciosamente dedicado a Dios IQOT. Y ahora, en la hora de la crisis, IQOT, ellos brillarían IQOT. Esta es la IQOT, protección divina IQOT, prometida a los fieles, un refugio en medio de la tormenta. Wilkerson dijo que estos fieles se moverían por IQOT, una oración profunda, no por pánico IQOT. Mientras otros corrían a los bancos, IQOT, ellos correrían de rodillas IQOT. Mientras el miedo se extendía, IQOT, ellos llevarían la paz IQOT. No serían ajenos a la crisis, pero IQOT, serían sostenidos a través de ella IQOT, porque su IQOT, fundamento no estaba construido sobre las cosas de este mundo. Estaba construido sobre la roca IQOT, Jesucristo. Él creía que Dios usaría este remanente como un IQOT, poderoso testimonio IQOT, que en la hora más oscura su fe se convertiría en IQOT, una luz para los demás IQOT. Personas que antes se habían burlado de ellos ahora IQOT, vendrían buscando respuestas IQOT. Y ellos tendrían una respuesta, IQOT, Jesucristo. No religión, no política, no éxito personal. Solo Cristo. La única esperanza lo suficientemente fuerte como para soportar la sacudida IQOT. Esta es la IQOT, solución espiritual IQOT, definitiva, la única IQOT, salida IQOT, verdadera. La IQOT, profecía IQOT, de Wilkerson no era solo un mensaje de juicio, era también un mensaje de IQOT, restauración IQOT. Él vio que después del fuego, después del colapso y después del llanto, IQOT, algo comenzaría a moverse. Algo pequeño, frágil, pero real IQOT. Él vio los comienzos de un IQOT, renacimiento espiritual IQOT, un movimiento no construido sobre edificios, riqueza o influencia, sino sobre IQOT, corazones quebrantados que regresan a Dios IQOT. En medio de las ruinas, vio la IQOT, misericordia de Dios extendiéndose una vez más IQOT. Esta restauración no vendría a través de la política o los programas. Wilkerson dijo que vendría a través de personas que habían sido IQOT, aplastadas pero no destruidas IQOT, hombres y mujeres que IQOT, habían perdido todo pero finalmente encontraron lo que más importaba IQOT. Él habló de la IQOT, purificación de la iglesia IQOT, donde IQOT, muchas cosas falsas serían quemadas. Orgullo, compromiso, entretenimiento IQOT, y lo que quedaría sería un remanente IQOT, marcado por la santidad, la humildad y el amor IQOT. Concluyó con un llamado a la IQOT, reflexión y al arrepentimiento real IQOT, a IQOT, quitar los ídolos, dinero, orgullo, comodidad, distracción, y regresar a la cruz IQOT. Él creía que el tiempo se agotaba y que el mundo corría hacia un momento en que las advertencias cesarían. Pero incluso entonces, él creía que una verdad permanecería, IQOT, Dios es fiel para perdonar. No importa cuán lejos haya caído alguien, no importa cuán roto se vuelva el mundo. La puerta a la misericordia todavía está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Y 2026, como lo vio Wilkerson, puede ser el último golpe antes de que se cierre IQOT. Hemos viajado a través de las profundidades de una profecía que nos confronta con la posibilidad de un futuro turbulento. Pero recuerden, las visiones de David Wilkerson no nacieron para infundir terror, sino para despertar. No son cadenas que nos atan al miedo, sino faros que iluminan el camino hacia la preparación. Es una llamada a la conciencia, un eco divino que nos urge a mirar hacia adentro, a fortalecer nuestro espíritu. Porque incluso en el corazón de la tormenta más oscura, hay una luz que no se apagará. Para aquellos que eligen regresar a la verdad,
para los corazones que buscan la fe inquebrantable, hay una promesa. Una promesa de protección, de una paz interior que trasciende el caos exterior. Dios no abandona a sus hijos fieles. Él los sostiene, los guía, y les ofrece un refugio inexpugnable ante las sacudidas del mundo. El remanente, aquellos que permanecen anclados en la roca, hallarán su fuerza y su esperanza. Que nuestra fe sea la armadura, y nuestra oración, el escudo. Que cada alma encuentre consuelo y dirección en la verdad. Proclamemos juntos nuestra confianza inquebrantable en la providencia divina. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de comprensión en tu alma, te imploramos, comparte este vídeo. Permite que esta advertencia y esta esperanza lleguen a todos aquellos que necesitan despertar. No dejemos que la verdad permanezca en la sombra. Y ahora, te pedimos un pequeño acto de fe. Deja tu comentario abajo con la palabra Iquot, protección Iquot, amén Iquot, o Iquot, creo Iquot. Únete a esta comunidad de vigías espirituales, y juntos, elevemos nuestra intención. Que la paz sea contigo. Dios te bendiga.